Mi abuela incluyó a todos en el testamento, menos a mí. Cuando pregunté por qué, dijo, tú eres solo adoptado. Así que mostré la carta notarial. Un minuto después, toda la ceremonia se detuvo. Y nadie volvió a defenderla. No me había bajado aún del coche cuando vi a mi primo Javier abrazando a su hermana frente al porche. Era temprano, un cielo gris planchaba las casas bajas del barrio, y el aire olía a tierra mojada y lejía. El tipo de mezcla que me recordaba a mi infancia. A cuando corríamos en bicicleta por esas calles vacías después de la lluvia. Apagué el motor. Me quedé un segundo más dentro, con las manos en el volante. Las uñas algo mordidas. Respiré hondo antes de salir. No esperaba que me recibieran con aplausos, pero el silencio que acompañó mi llegada me raspó el pecho. Caminé hacia la entrada con el bolso al hombro. Mi tía Carmen me vio desde la puerta. Asintió, seca. Dijo hola, hijo, como si no recordara bien si me conocía. Me dio un beso en la mejilla, el tipo de saludo que uno le da a un vecino en Navidad. Mi primo apenas levantó la vista. Pasá, ¿hay café?, me dijo mi tío Luis sin mirarme, ya entrando al comedor. El salón estaba lleno, pero no bullicioso. Voces bajas, platos de galletas, sillas de respaldo de plástico alineadas contra las paredes. Habían traído flores del supermercado, las típicas que uno compra cuando no sabe muy bien qué poner. Margarita blanca, cinta lila. Vi la urna en la mesita del fondo y sentí un nudo que no tenía nombre. La gente hablaba entre ellos. Algunos miraban el teléfono. Nadie vino a decirme, qué bueno que viniste. No lo esperaba. Pero aún así, duele. Me senté solo, cerca de la ventana, con una taza de café entre las manos. Observé cómo los demás se iban acomodando en pequeños grupos, charlando en susurros, intercambiando anécdotas. Mis primos compartían un álbum viejo de fotos, riéndose con esa complicidad automática de los que nunca se alejaron. Una de ellas, Lucía, creo, me miró de reojo. Sonrió. Pero no se acercó. Durante un rato solo escuché cucharitas chocando con porcelana. Sentí que no pertenecía. No como un extraño, sino como alguien que alguna vez sí perteneció, y dejó de ser contado. Cuando alguien preguntó por mí en voz baja, oí que otro respondía. Es el hijo de Clara. El adoptado. La palabra me cruzó como un cuchillo envuelto en papel. Nadie la dijo con maldad. Pero ahí quedó, vibrando en el aire. No dije nada. Solo asentí para mí mismo, como si eso pudiera sellar la distancia. Afuera, empezó a lloviznar. Y no sé por qué, pero quise estar en otro lugar. Cualquier otro. Menos ahí. Después del café y los silencios incómodos, alguien propuso leer el testamento. No fue una decisión solemne ni cargada de emoción. Simplemente, el notario ya estaba allí, y todos querían terminar con eso antes de que la tarde se alargara. Mi tío Luis lo dijo sin levantar la voz. Vamos a ir viendo lo de las disposiciones de mamá. Así salimos de eso. Nos movimos hacia el salón principal, donde habían apartado una mesa rectangular. Algunos se sentaron, otros se quedaron de pie con los brazos cruzados. El notario, un hombre canoso con gafas pesadas, sacó un sobre del maletín. Todos se callaron, como si no quisieran, pero tuvieran que escuchar. Antes de que empezara a leer, mi primo Javier, el mismo que no me había saludado, soltó un comentario que hizo que varias miradas se desviaran hacia mí. Bueno, seguro todos recibimos algo, menos el que vino desde tan lejos. Lo dijo medio riéndose, como si fuera una broma. Pero nadie se rió. Ni siquiera él. Una de mis primas bajó la cabeza. Alguien carraspeó. El notario rompió el sello del sobre, desplegó las hojas con lentitud y empezó a leer. La voz era plana, neutra, como si estuviera leyendo una lista de ingredientes. Nombró a mis tíos, a mis primos. A cada uno se le asignaba algo, la casa, una parcela, algunos objetos de valor, ahorros. Yo escuchaba, esperando, conteniendo algo que no sabía si era esperanza o solo un poco de necedad. Cada nombre que no era el mío me apretaba el estómago un poco más. Pasaron 3 páginas. Mi nombre no apareció. No dije nada. Ni un gesto. Ni una palabra. Me quedé con los ojos fijos en el mantel. Como si estuviera calculando cuánto café había derramado antes. Pero por dentro, algo se partió. Algunos murmuraban. Uno de mis primos comentó por lo bajo que eso ya se sabía, que la abuela siempre fue clara con sus cosas. Otra prima le pidió que se callara. Yo no podía moverme. Sentía que si intentaba hablar, la voz me traicionaría. Y no quería que ellos, ninguno de ellos, vieran eso. El notario cerró el documento. Miró a los presentes con una expresión profesional, casi impaciente. Eso sería todo. Pueden hacer copias si alguno lo necesita. Nadie dijo nada. Por unos segundos, solo se escuchaba el tic del reloj en la pared.
Luego, como si la pausa hubiera sido suficiente, los demás empezaron a hablar entre ellos de nuevo. Que quién se queda con qué, que cuando podrían vaciar la casa, que hay que llamar al abogado. Yo seguía sentado. No porque no pudiera levantarme, sino porque no sabía a dónde ir. Había venido por respeto. Pero en ese momento, entendí que, para ellos, yo seguía siendo un extra. Una nota al margen. Un visitante con apellido prestado. Y esa certeza se sentía mucho peor que cualquier frase cruel. No quise hacer una escena. Pero necesitaba una explicación. Algo. Una palabra que pusiera sentido al vacío. Esperé a que la mayoría se dispersara hacia el jardín o la cocina. Mi tía Carmen seguía en el salón, junto a la vitrina. Ordenaba unos portarretratos, más por hacer algo con las manos que por verdadera intención. Me acerqué despacio, sin rodeos. ¿Carmen? Dije en voz baja, con una suavidad que no me reconocí. ¿Estás segura de que no hubo un error? Ella no se giró. Acomodó una figura de cerámica, limpió el polvo con el dedo, y solo entonces respondió. No es nada personal. Es que no eres de sangre. Las palabras cayeron como una gota de aceite en agua. No gritaron. No cortaron. Pero mancharon todo. Me quedé callado. No porque aceptara lo que había dicho, sino porque me paralizó. Lo dijo como quien da un dato frío. Una excusa contable. Una forma de dejarme fuera sin sentirse cruel. Quise decirle que eso no era excusa. Que la abuela me crió. Que yo lavaba los platos con ella cuando los demás iban a la playa. Que su forma de doblar los repasadores me la sé de memoria. Que estuve ahí cuando tuvo la operación, que le escribí cada cumpleaños, que... Pero no dije nada. Solo asentí. Fue instintivo, como si mi cuerpo intentara terminar la escena por mí. Ella siguió moviendo cosas en la vitrina. No hubo más palabras. Como si con esa frase todo quedara zanjado. Volví a mi silla en el comedor. Nadie notó que había salido ni regresado. Mi primo Javier hablaba de vender el coche viejo. Una de las primas decía que quería quedarse con los jarrones de la terraza. Sonaban risas secas, comentarios de esos que se hacen cuando se reparte algo que ya no puede defenderse. Yo no los escuchaba del todo. Miraba sus bocas moverse sin comprender qué hacíamos todos ahí. ¿Qué hacía yo ahí? Empecé a fijarme en los detalles, el marco del diploma colgado torcido, la gotera seca en el techo, una foto de la abuela con todos los nietos, menos yo. Ni siquiera en eso había espacio para mí. Me rasqué la muñeca. Sentí el calor subir por el cuello. Pensé en salir a fumar, aunque ya no fumara. Necesitaba aire. Algo más limpio que esas palabras que aún rebotaban dentro de mí. No eres de sangre. Como si eso borrara años. Como si la historia pudiera editarse con una frase. La encontré sola, sentada en la cocina, con una taza vacía entre las manos. No bebía nada. Solo la sostenía, como si el calor que ya no tenía pudiera darle alguna forma de consuelo. Era la hija menor de la abuela. La que me adoptó cuando tenía 6 años. La que me llevó al médico cuando tuve fiebre de madrugada. La que me enseñó a amasar pan en esta misma cocina, muchos años atrás. Y sin embargo, en ese momento, no parecía saber qué decirme. ¿Lo sabías? Pregunté, sin levantar la voz. Me miró como si la hubiera sacado de un sueño. Tardó unos segundos en responder. Imaginaba que no te incluiría. Luego bajó la vista, acariciando el borde de la taza con el dedo. Pero no lo supe con certeza hasta que lo leyeron. ¿Y no dijiste nada? Suspiró. Un suspiro corto. Contenido, de esos que en realidad no alivian. No tuve fuerzas para pelear. Ya no. Se quedó callada un momento. Yo también. El ruido del refrigerador llenaba el silencio con ese zumbido constante que siempre había odiado. Ella nunca te aceptó del todo, murmuró entonces. Decía que eras de otro lado. Que no eras, que no llevabas la sangre. Le temblaba un poco la voz. No de llanto, sino de vergüenza. Yo no supe qué hacer con lo que sentía. Porque me dolía, sí. Pero me dolía más por ella. Por ver que también la habían quebrado. Que también había tenido que ceder. Que el amor que me dio no le alcanzó para desafiar a su propia madre. Entonces, ¿todo este tiempo, ella fingía? Pregunté, sin saber si quería escuchar la respuesta. Mi madre negó con la cabeza. No fingía. Solo evitaba mirarlo demasiado de cerca. Me apoyé contra la alacena, con los brazos cruzados. No quería llorar. No quería que ella pensara que necesitaba consuelo. Yo no vine por la casa, dije. Lo sé. Ni por las cosas, ni el dinero. Lo sé, hijo. Se me apretó la garganta cuando dijo hijo. Porque en su boca no sonaba condicionado. Ni con asteriscos. La taza tembló apenas en sus manos. La dejó sobre la mesa, con cuidado. Yo te quise como a uno más. Y eso debería haber sido suficiente. No supe qué contestar. Porque sí,
lo fue. Para mí, sí lo fue. Pero no era justo que ella tuviera que justificarse. Que cargara con la vergüenza de otros. Se levantó para buscar un plato. Se movía lento, como si el cuerpo le pesara. Y de pronto parecía más vieja de lo que era. Yo no dije nada más. Pero me prometí no dejarla sola en esto. Porque tal vez yo no era de sangre. Pero ella me había elegido. Y eso valía más que cualquier testamento. Esperé. No por estrategia, sino porque no encontraba el momento. El reparto seguía, relojes, vajilla, un juego de sillas que nadie quería pero todos discutían igual. Era como mirar desde fuera una obra mal ensayada, donde cada actor hablaba su propio guión sin escuchar al resto. Yo tenía la carta en el bolsillo interior de la chaqueta. La había doblado en tres, bien protegida, con una funda de plástico algo amarilla por el tiempo. No la había traído con una intención específica. Pero ahora ardía en mi pecho como si reclamara ser leída. Esperé a que terminara el ruido. A que los comentarios sobre cuadros viejos y escrituras se apagaran. Cuando vi que el notario se levantaba para irse, respiré hondo. Disculpen, dije, sin levantar la voz. Quisiera mostrar algo. Varias cabezas se giraron. No todas, pero bastó con unas pocas. Caminé hasta la mesa y saqué la carta. La dejé ahí, abierta, sin dramatismo. Nadie entendió al principio. El papel era grueso, con membrete de notaría. Y el nombre de mi abuela, al final, escrito con su puño y letra. Es una declaración firmada por la abuela, dije. De hace 3 años. En la que afirma que me reconoce como su nieto legal, y que me considera parte de esta familia. Nadie se movió. Nadie habló. Era un silencio denso, no incómodo, sino contenido. Mi tía Carmen fue la primera en reaccionar. Se acercó, leyó la primera línea, y retrocedió como si el papel quemara. Javier, el primo que antes había hecho la broma, la tomó después. Movía los labios mientras leía, con el ceño fruncido. No hizo ningún chiste esta vez. El notario, que ya estaba guardando sus papeles, se detuvo. Se acercó. ¿Puedo verla?, preguntó. Asentí. Le pasé la carta con cuidado. Él la revisó con atención. Tocó la firma. Confirmó el sello. Luego, con voz neutral, dijo. Esto tiene validez legal. Y sí, está firmada por la señora. Notariado en firme. Mi tío Luis bajó la cabeza. Hubo un momento de nada. De ese tipo de vacío que no es silencio, sino suspensión. Como si el aire en la habitación cambiara de temperatura y todos lo notaran al mismo tiempo. Nadie me dio las gracias. Nadie dijo, perdón. Pero por primera vez desde que llegué, nadie se atrevía a mirar por encima del hombro. Guardé la carta sin apuro. Volví a mi silla. Las conversaciones no se reanudaron enseguida. Era como si todos esperaran a que alguien decidiera cómo seguir. Pero nadie lo hizo. El notario cerró su maletín sin comentarios. Murmuró algo sobre enviar copias revisadas. Y se fue. Lo demás quedó en el aire. Nadie volvió a hablar de sangre. Ni de exclusiones. Y yo no dije nada más. Porque ya lo había dicho todo. No hubo discusiones. Ni gritos. Ni escenas de reconciliación. Solo un cambio de clima, imperceptible para cualquiera que no llevara años cargando con el peso de estar al margen. Después de que el notario se fue, nadie retomó el tema del reparto. Los papeles seguían sobre la mesa, junto a las tazas vacías, y la carta, la mía, todavía estaba ahí, como si nadie supiera qué hacer con ella. Nadie la tocaba, pero todos la miraban de reojo. Me senté de nuevo junto a la ventana. Esta vez, nadie evitó sentarse a mi lado. Pero tampoco se acercaron. Era una nueva forma de distancia. Más tensa. Más contenida. Como si, de repente, mi presencia tuviera un peso distinto. Mis primos seguían hablando, sí. Pero bajaban la voz cuando pasaban cerca. Se limitaban a comentar el clima, la venta de la casa, cosas inofensivas. Nadie volvió a bromear. Nadie más dijo el adoptado. Esa palabra ya no flotaba en el aire. Se había hundido sola. Mi tía Carmen cruzó el salón una vez. Me miró apenas, y desvió los ojos. Fue un gesto mínimo, pero claro. Como si no supiera si debía disculparse, o si eso solo empeoraría las cosas. La caja con las fotos seguía sobre la mesa del comedor. Una prima la hojeaba sin hablar, sacando algunas, devolviendo otras. Cuando llegaba a una donde salía yo, de niño, con una bicicleta roja frente a la casa vieja, no las retiraba. Pero tampoco las comentaba. Nadie me pidió perdón. Y yo no lo esperaba. Pero el silencio ya no era de exclusión. Era de algo más complicado. De aquellos que no saben cómo volver a mirar a alguien después de haberlo ignorado durante años. No era victoria. Pero tampoco era derrota. Estuve ahí un rato más. Acaricié el borde de la mesa, sentí el barniz saltado en una esquina.
Escuché el tic del reloj de nuevo. Afuera, el cielo seguía encapotado. Al final, uno a uno, empezaron a irse. Despidiéndose entre ellos con besos secos, promesas de vernos más seguido, que sabían falsas. Algunos me miraban al pasar. Otros ni eso. Yo no moví un músculo. Solo observaba. Dejaba que todo se desarmara a su ritmo. La carta seguía ahí, sobre el mantel. Como testigo. Como escudo. Nadie se atrevió a tocarla. Y eso me bastó. Dormí en el sofá del living. El mismo en el que me quedaba de niño, cuando la casa se llenaba de visitas y no había camas suficientes. Nadie me ofreció otra opción. Nadie me lo negó tampoco. Simplemente, cuando vi que todas las puertas estaban cerradas y las luces apagadas, agarré una manta del respaldo y me acomodé sin hacer ruido. El sofá olía igual que antes, mezcla de lavanda vieja y polvo atrapado entre los cojines. Costaba dormir, no por incomodidad, sino porque la cabeza no se callaba. Repasaba cada gesto, cada palabra no dicha, cada mirada evitada. Me dolía el cuerpo como si hubiera peleado, aunque no levanté la voz ni una sola vez. A la mañana siguiente, me levanté antes que los demás. Fui a la cocina y puse agua a calentar. Lavé las tazas que habían quedado sucias, barrí un poco el comedor. Nadie me pidió que lo hiciera. Pero era lo único que conocía, estar útil, estar presente sin estorbar. Mi madre entró con cara de cansancio. Se sentó en la misma silla de la noche anterior. Esta vez no hablamos. Me miró, apenas, y luego se quedó mirando por la ventana. Había algo triste en su postura. No solo por lo que se había perdido, sino por lo que nunca se iba a recuperar. Antes de irme, pasé por el hall de entrada. Ya tenía el bolso al hombro cuando mi tía Carmen se me acercó. Sostenía una caja mediana, de cartón blando, con cinta en los bordes. Algunas son tuyas, dijo, sin emoción. Y me la entregó. Asentí. No agradecí. No porque no lo sintiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin que sonara falso. Ella tampoco esperaba una respuesta. Salí con la caja apretada contra el pecho. Afuera el día estaba más claro, pero el aire seguía denso. No miré atrás. No volví a entrar. Una vez en el coche, abrí la caja. Fotos sueltas, recortes, un par de cartas que yo había escrito a la abuela cuando estaba en tratamiento. Una pulsera tejida. Un dibujo mío, en papel arrugado. Cosas que, en otro contexto, me habrían emocionado. Ahora no sabía si eran recuerdos, restos o una forma de lavarse las manos. Volví a cerrar la tapa con cuidado. Guardé la caja en el asiento del acompañante. En el retrovisor, vi a mi madre salir al porche. Solo se quedó allí, mirando hacia el camino, con los brazos cruzados. No saludó. No lloró. Solo se aseguró de que yo me fuera. Y yo me fui. Porque no había nada más que hacer. El viaje de regreso fue silencioso. No puse música. No contesté mensajes. No hice llamadas. Solo manejé, dejando que el paisaje pasara como si no me perteneciera. En el asiento del acompañante, la caja seguía cerrada. No quise abrirla otra vez. No todavía. No sabía si podía soportar lo que representaba, no solo los objetos, sino lo que nunca se dijo entre ellos y yo. Al llegar a casa, dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el borde del sillón sin quitarme el abrigo. La carta notarial aún estaba en el bolsillo interno. La saqué. La alisé con cuidado. Volví a leerla, aunque ya me la sabía de memoria. Mi abuela había escrito que me reconocía como su nieto. Que no había sangre, pero sí amor. Que me incluía por derecho y por sentimiento. Esa frase, tan simple, tan directa, era todo lo que no había escuchado en voz alta durante el funeral. Todo lo que debió decirse y no se dijo. Volví a guardarla en su sobre. Lo pegué con cinta. Luego lo metí en una carpeta, y esa carpeta en la caja fuerte pequeña del pasillo. No tenía intención de reclamar nada más. No por resignación. Sino porque no lo necesitaba. Era por la verdad. Solo eso. La verdad ya estaba dicha. No necesitaba testigos. Desde entonces, nadie volvió a escribirme. Ni llamadas, ni mensajes. Ni siquiera para decir que habían terminado de vaciar la casa. Supongo que, para ellos, esa historia terminó con el velorio. Y está bien. No los culpo. No tengo espacio en mí para guardar rencores que ya no cambian nada. No quiero volver a convencer a nadie de que pertenezco. No necesito justificar lo que fue mi lugar durante años. Tampoco quiero más sillas vacías en cenas donde nadie me pregunta cómo estoy. Ni abrazos tensos. Ni fotos editadas por omisión. Prefiero esto. Este silencio distinto. No el que excluye, sino el que deja en paz. Guardo la carta no por nostalgia, sino por afirmación. Para recordarme que, al menos una vez, alguien tuvo el valor de ponerlo por escrito. De decirme que sí. Que sí fui parte. Que sí me vio.
Y aunque el resto de la familia haya elegido olvidarlo, yo no tengo que hacerlo. Ese es mi cierre. No el que quería. Pero el que necesitaba. No soy el de fuera. No más.